primer lugar, quiero felicitar muy entusiastamente a Helio, a los organizadores, a la propia presentación de esto que nos reúne como un momento de ocio, que ciertamente cada vez es más infrecuente en la institución que Occidente generó para crear tiempo libre, ¿no?, que es la universidad. Así que con estas cosas rescatamos la universidad. No les conozco a la mayoría de ustedes y ustedes no me conocen, pero creo que en el contexto de nuestra sesión me presento bien si les digo que soy la lechuga del sándwich. Pues, y que viendo cómo conversan ustedes y discuten sobre asuntos de indudable interés, mi exposición les va a parecer vegetariana, ¿no? Y a mí ustedes me parecen muy carnívoros, o sea, me parecen es gente muy... Y entonces yo me dedico a la antropología filosófica y además en el contexto me siento en la necesidad de justificar mi presencia, que además surge de un equívoco, ¿eh? Y es que efectivamente yo hace bastante tiempo le dije a Helio: una reunión como esta sería una cosa fantástica, a mí me interesa mucho, yo me apuntaría. Y tiempo después resultó que efectivamente, o sea, la habían montado y me manda el programa y yo era uno de los ponentes. Entonces le dije: Helio, pero yo a este respecto no tengo mucho que decir. Me dijo: ¿cómo que no? ¿Te ofreciste tú mismo? Dije: no, yo me ofrecí como oyente, ¿no? Ahora, es cierto que he dejado que el equívoco se consumara, ¿no? Y entonces, porque me interesa el asunto del Estado, ¿no? Yo me dedico a la filosofía del hombre y de la cultura, a la antropología filosófica, y aquella sugerencia a Helio procedía de mi interés real, que tengo que justificar muy brevemente para que mi intervención tenga alguna nota de oportunidad o de pertinencia con lo que estamos diciendo. En su origen yo me formé con una tesis doctoral hace ya bastante tiempo sobre Aristóteles, que llegó a una conclusión que es la que dio lugar a mi sugerencia, al equívoco y a mi presencia aquí, ¿no? Básicamente mi tesis iba sobre la noción de naturaleza en Aristóteles, no directamente, y me tuve que enfrentar a esos supuestos que aparecen en la política, en la que Aristóteles dice que hay sujetos que en los que por naturaleza no ha tenido lugar la naturaleza humana, ¿no? Entonces, la interpretación dominante en ámbitos no solo de procedencia escolástico-tomista o de un aristotelismo más, pues que es un decaimiento de pensamiento aristotélico, una concesión a los tópicos de la época. Bueno, es una lectura posible. Es una lectura posible que tiene que pagar un precio hermenéutico, y es que no puede integrar en una unidad coherente el discurso de la política con el de la metafísica, ¿no? Si uno privilegia la coherencia en términos hermenéuticos, surge otro Aristóteles, surge otra concepción de la naturaleza humana, y en concreto surge una concepción de la naturaleza humana que incluye la política. Como yo opté por esta variante hermenéutica, desde entonces y hasta ahora, y en lo que les voy a contar hoy, está latente la idea de que lo político, si quieren ustedes, en su sentido más amplio, lo social, forma parte de la estructura óntica del ser humano, ¿no? Y forma parte además en sus variantes particulares, ¿no? Si quieren lo digo en aristotélico, aunque luego lo voy a traducir mucho. La tradición tomista también, yo creo, sostiene que la noción de physis, la naturaleza humana, la racionalidad, se constituye como principio a partir del desarrollo de la psique, que es el alma, por así decirlo. Claro, si esto fuera así, stricto sensu, ese discurso es imposible de compatibilizar o de conciliar con la idea de que hay esclavos por naturaleza, o de que las mujeres
no alcanzan el grado de autoridad, la racionalidad no se constituye como principio con el grado de autoridad que en los varones, o tantas otros supuestos tipológicos que aparecen en la ética y en la política aristotélica, como que hay incontinentes por naturaleza. Entonces todo eso se vuelve conciliable si uno modifica la ecuación y dice, en términos aristotélicos, la physis, la naturaleza humana, requiere, además de la formalidad constitutiva de la sustancia orgánica, del individuo corpóreo viviente, requiere una formalidad extrínseca, en cuanto empiece a salirme, y esa formalidad extrínseca es la polis. O dicho de otra manera, aristotélicamente hablando, la physis, la naturaleza humana se constituye como principio mediante una síntesis entre psique y polis. Y eso en términos aristotélicos es muy visible porque para Aristóteles la racionalidad se constituye como principio al término de un proceso de gestación que no es el biológico, sino que es el proceso de gestación que incluye la socialización como politización y que tiene el nombre ilustre que todos ustedes conocen de paideia. Y por tanto, si se produce una gestación en términos estrictamente biológicos, o sea, con las características de lo que corresponde a la especie, pero esa gestación se concluye o se difiere o se distorsiona y no se continúa en el útero social, por así decir, que sería la formalidad de la socialización, que es un proceso de incorporación a la polis, o sea, una socialización que es una politización, pues entonces no se da. Y por tanto la naturaleza humana en términos aristotélicos se da en los varones griegos, adultos, libres y con patrimonio. Y si no, pues no se da. Si es una mujer, pues no se da en plenitud. Si es un niño, todavía no se da. Si es un pobre, se da peor. Y si es un tío que no vive en Atenas, pues ya ni digamos, vamos, o sea, ya con eso no. Claro, esta noción, en el fondo dice, bueno, pero eso es una elevación de una especie de etnocentrismo a la categoría metafísica. No, pero no les he prometido una exposición sobre Aristóteles. Eso está publicado en mi primer libro. Les cuento esto para que ustedes vean por qué desde mi perspectiva el título, el Estado como una forma objetiva del sujeto contemporáneo, no es de inspiración hegeliana. No les propongo que el Estado sea el espíritu objetivado, sino que es más bien de esta inspiración aristotélica. Y que con eso lo que les quiero contar, aunque ya digo que les va a parecer vegetariano, es de qué manera el sujeto contemporáneo es impensable sin los correlatos objetivos institucionales, sin ese plus formal que es el Estado, y en concreto el Estado moderno. Claro, desde mi perspectiva, cuando yo les hable del Estado, no estoy hablando de lo que ustedes hablan, y por eso mi dieta les va a parecer vegetariana. Por ejemplo, para mí, el estatalismo es inconcebible sin el capitalismo. Yo no entiendo, y ustedes hacen pocas alusiones al asunto, porque es lógico, pues se dedican a las ciencias políticas, porque no sé qué, el mecanismo de captura del deseo del ciudadano contemporáneo, que en mi juicio es el resorte antropológico que sostiene al Estado moderno, es el mercado. Entonces, un Estado que no sea capitalista no tiene esa capacidad. Y además, como voy a intentar mostrarles, hacerles razonable, pero luego lo discutirán ustedes todo cuanto sea necesario, sin los desarrollos tecnocientíficos contemporáneos, ese estatalismo tampoco tendría esa morfología, tendría otra. Y entonces, a mí me interesa menos, aunque me parece apasionante la discusión sobre las modalidades de la soberanía, porque entiendo que es un asunto, y me interesa más los correlatos entre la morfología subjetiva y la morfología objetiva de las instituciones. Bueno, y en esa línea, claro, voy a empezar mi exposición. Este es el marco con el que quería, ¿no? Ahora, sobre la base del planteamiento aristotélico hay una conclusión que, por cierto, a mí me parece, para mí es una posición filosófica irrenunciable. Quien no esté de acuerdo con esto ya sabrá que tiene conmigo una divergencia de origen, ¿no? Desde el punto de vista aristotélico, que yo asumo en este punto como una posición personal, no hay una oposición posible entre los términos naturaleza y cultura,
porque la naturaleza, en términos aristotélicos, la incluye. Y por tanto, toda lectura de Aristóteles, desde la oposición o el antagonismo entre naturaleza y cultura, que es, a mi juicio, de matriz estrictamente ilustrada, es una mala lectura. Y todo planteamiento que plantea que la universalidad de lo natural tiene que enfrentarse a la divergencia mutante de lo cultural es un planteamiento, se entiende, porque se entiende a lo que se está aludiendo, pero es un planteamiento equívoco y además no proseguible. O sea, la línea no... Lo interesante de Aristóteles, y por eso es precisamente esto. Para Aristóteles la poli es una de las cosas naturales. Forma parte de la formalidad, o sea, de la morfé, según la cual la racionalidad se constituye como principio. No es lo que pensaban los ilustrados, ¿no? Y por eso, precisamente, me interesaba mucho ver, haciendo en lo que yo me estoy ocupando ahora, y por eso yo dejé que el equívoco se consumara, porque yo estoy trabajando sobre esto y me venía muy bien que me lo fusilaran, ¿no? Mejor que te lo fusilen antes de que te lo fusilen después. Y entonces mi punto de vista empieza con Rousseau. ¿Por qué? Y esto, el relato que les hago es casi biográfico. Desde el punto de vista de Aristóteles, a mí el sujeto que me resultaba más interesante era Rousseau, porque Rousseau, en términos antropológicos, a mí me parece que un poquito más directamente que el propio Hobbes, plantea el antagonismo entre la naturaleza y la cultura, por lo menos en su desarrollo más inicial. Luego ya. Entonces, me resultaba... Y además porque me parece que Rousseau hace una cosa que yo es la que les propongo, que es establecer correlaciones generativas entre lo subjetivo y lo objetivo, además en las dos direcciones, ¿no? Bueno, entonces, a mi juicio, en mi lectura de Rousseau y en particular de los discursos, en particular del discurso sobre el origen de la desigualdad, me parecía muy culminante la teoría rousseauiana del deseo, que es la que me va a servir de hilo expositivo, y por eso, desde ese punto de vista, no sé usted, a mí el Estado me seduce poco, los funcionarios nada, los impuestos menos. Ahora, Netflix, sí, las disponibilidades del mercado, sí. O sea, y entonces a mí me interesan mucho los mecanismos de captura del deseo, no simplemente, precisamente los que tienen una naturaleza más coercitiva, y por otra parte me parece que es un asunto que hay que introducir en la teoría política, ¿no? Aquí Domingo tiene un magnífico libro que les recomiendo si no han leído, sobre René Girard, donde precisamente desarrolla esa perspectiva. Bueno, que yo he leído hace poco. Entonces, la teoría del deseo de Rousseau es elemental, esquemática y, al menos para mí, genial. Genialmente errónea, pero genial. Él sostiene que el hombre natural es aquel en el que los deseos coinciden con sus necesidades y las necesidades son pocas y elementales. Precisamente porque están asociados a una estructura psicocognitiva que es bruta. El bruto tiene poca imaginación, carece casi por completo de memoria, que, aunque él no lo dice, pero yo lo sabía por Aristóteles, son las dos fuentes interiores del deseo, la imaginación y la memoria. Y además no hay suscitaciones exteriores del deseo, porque es un hombre solitario, es un bruto solitario que no vive en sociedad, y no hay representaciones simbólicas. Y las representaciones simbólicas son el incitante, por así decir, son el mecanismo con el que el orden social suscita el deseo. En ausencia de representaciones simbólicas y con poca imaginación y ninguna memoria apenas, pues efectivamente los deseos coinciden con las necesidades, ¿no? Y entonces ese coincidir de los deseos con las necesidades produce un correlato afortunado.
la necesidad es un estado metabólico carencial, esto no lo dice Rousseau, pero le digo yo que ahora es así como lo dicen los fisiólogos, que se expresa psíquicamente en un deseo. Como la necesidad es elemental y el deseo es simple noticia psíquica de la necesidad, el bruto encuentra pronta y fácilmente satisfacción en el mundo. Un mundo que se le presenta como pródigo y proporcionado al orden de sus deseos, porque sus deseos responden a la escala mínima, que es las necesidades de la especie. Con lo cual, hay una especie de armonía físico, psíquico, mundana. Y entonces uno empieza a entender qué significa que el estado de la naturaleza sea un estado feliz y que sea, en el fondo, el reflejo antropológico del estado teológico del paraíso. Paraíso es un sitio donde no se padece necesidad. No se padece necesidad porque la necesidad es elemental, se expresa en el deseo es la noticia psíquica de eso, el deseo encuentra prontamente su objeto de satisfacción, porque el objeto de satisfacción satisface el deseo, y con el deseo, en cuanto se desvanece la necesidad, el deseo se desvanece con ella, y punto. Este asunto, este equilibrio, para Rousseau es la estructura subjetiva del paraíso. Y el paraíso ya es la primera construcción rousseauiana de un correlato objetivo de una estructura subjetiva. El mundo colabora con su abundancia, pero es una abundancia relativa, porque el bruto necesita poco. No es que fuera un mundo de una fertilidad, no fuera un vergel, no, es que necesita poco, y entonces pues dormir, comer, copular por encuentros fortuitos y ya está, ¿no? Pero a eso también le llama inocencia. Ese es un asunto. Inocencia porque no hay posibilidad de hacer el mal. No hay posibilidad de hacer el mal porque el sujeto es una inocencia feliz. Claro, el conjunto es difícil no ver ahí una secularización antropológica de un estado teológico. Y así podría haberse quedado perpetuamente. De hecho, Rousseau cree que no hay ninguna necesidad, no habría ninguna necesidad de que eso hubiera ocurrido, no hay ninguna lógica histórica, no hay ninguna estructura interna por la que eso tuviera un carácter de episodio. Podríamos haber estado así, de hecho, estuvimos así estuvimos. Luego llega Rousseau y dice que el estado de la naturaleza no existió, tal vez no existirá jamás, y no sé qué, o sea que todo esto es una gran fabulación, pero es una fabulación de tipo mítico-filosófico. O sea, los hechos no tienen por qué haber sido verdaderos. Es como el cuento de los tres cerditos. Los tres cerditos no existieron, pero hay una verdad ahí. La verdad es que si edifica sobre firme, aguanta. Y si edifica sobre paja, pues se va. Y entonces, pues, Rousseau termina adjudicándole a ese discurso un estatuto más de este tipo, ¿no? Pero, dice, un día, inopinadamente, sin que fuera en absoluto necesario, sin explicar las condiciones en las que eso ocurrió, el bruto tuvo una necesidad. La necesidad se expresó psíquicamente en el deseo, con prontitud encontró el objeto de la satisfacción, lo tomó, lo asimiló, la necesidad, como siempre, se desvaneció, pero hete aquí que el deseo, esta vez, no se desvaneció con la necesidad y quedó prendido del objeto de la satisfacción. Y un deseo que ya no respondía a una necesidad, pero que quedaba prendido del objeto deseándolo, había inaugurado una forma de relación nueva con el mundo, que era la posesión. Ese deseo ya no era el deseo de lo que le imponía la necesidad, sino que era un deseo de sí mismo, era un deseo de posesión. La posesión es la dinámica del deseo cuando se ha vuelto autónoma respecto de la necesidad. Y entonces ahora ya no le bastaba con lo que satisfacía las necesidades, sino que el deseo se había hecho autónomo y entonces veía la realidad como poseíble y se afirmaba a sí mismo como poseíble, y entonces, como un gemido, como un estertor, surgió la primera palabra sobre el mundo, que fue decir mío. Y mío significa mi deseo está posado sobre el objeto de su satisfacción, aunque mi necesidad se haya desvanecido. Y entonces dice, bueno, y esto seguramente en la lógica rousseauiana le ocurrió a uno.
El problema es que, dice Rousseau, literalmente, encontró a gente suficientemente tonta como para cuando él dijo mío, y seguramente levantó una verja, pues los sujetos decían, bueno, pues yo también. O sea, para respetar. Y entonces, se desencadena algo que hoy, gracias a Girard y a sus estudiosos, llamaríamos una forma mimética del deseo. Y entonces, pero con ese mío empezó la desgracia del hombre. Ese mío es el acto por el que el ser humano, el hombre natural, sale del paraíso. Ese mío es el acta de exilio paradisíaco. Es la espada flamígera del ángel, aunque el bruto no lo sabe. No lo sabe porque no sabe que a partir de ese momento acaba de convertir a todos los demás en agentes de una competitividad hostil. Ahora cada congénere no es contemplado con la indiferencia, salvo por el apetito sexual, con la indiferencia pacífica y feliz e inocente del bruto, sino que es considerado como una amenaza potencial respecto de mi posesión, y por tanto la discordia y además el propio mundo pródigo y abundante, sin haberse modificado en absoluto, se vuelve el lugar de la escasez insuperable, porque ante un deseo infinito mimetizado, sencillamente no hay abundancia posible que lo colme, y por tanto esa es la expulsión del paraíso. Yo no sé ustedes, pero yo cuando leí esto digo, este tío es un genio. Esto no, como él mismo dice, no ha ocurrido, no habrá ocurrido. Pues claro, es el mal está en la forma, está en el deseo, en la forma posesiva del deseo, en el deseo que no se atiene a la necesidad. Y entonces, y claro, y el mal entra en la historia como la propiedad privada. Aunque los historiadores no lo suelen decir, y yo les concedo el crédito de que son estudiosos del asunto, mucho más que yo, historiadores de las ideas, me refiero, historiadores de la filosofía, el paralelismo que yo encuentro entre esta arqueología del mal y de lo político, porque de ahí va a salir la política, iba a salir el orden social, iba a salir... Entre esta arqueología y el relato de Engels en el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, es una cosa tan directa que me llama la atención que no sea un tópico en la historia de la filosofía. Porque ahora ya solo hay que darle vuelta a la dinámica russoniana, y entonces te encuentras que, claro, que la propiedad privada es lo que acaba de explicar Rousseau, y si no es un manzano el objeto de mi deseo, que es lo que todos hemos imaginado por la imagen paradisíaca, sino que es una hembra, perdón por el término, entonces se entiende que el matrimonio es la institucionalización de un deseo excedente respecto de la necesidad, que tiene el carácter de lo posesivo, y por tanto es la forma de la propiedad privada en las relaciones sexuales. Y lo es ya en Rousseau, aunque esta formulación que yo acabo de dar tiene que esperar siglos para que se haga explícita. Y entonces uno entiende que la correlación que hace Engels entre la propiedad privada y la familia, y en concreto el matrimonio, y la genealogía de lo matrimonial que se convierte en la institución que gestiona socialmente la transmisión patrimonial. Todas las restricciones a la conducta de la mujer consisten en poder estar seguro de que los hijos de la mujer son los hijos del varón, porque son sus herederos. Y entonces no hay que ser honrada sino parecerlo. Y entonces, y por tanto, la institución matrimonial es la institución de la propiedad privada, pero ahora la podemos leer en términos, no voy a decir de género porque me cortaría la lengua, en términos de sexo. Y entonces, no, es la propiedad privada del varón respecto de la mujer. Claro. Y que incluye como agentes colaterales del patrimonio a la mujer, pero también a la prole. Por tanto, es la verificación de la propiedad privada del patrón respecto de sus hijos, del padre respecto de sus hijos.
Y entonces se entiende que Engels vincule a eso la idea de Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado es el sistema organizativo institucional de creencias y de poderes que sostienen eso. Y eso es el Estado burgués, ¿no? Y por tanto, cargarse al Estado burgués, regresar al hombre al paraíso, traer el bien a la tierra y hacer que prevalezca sobre el mal, implica la abolición de la propiedad privada en todas sus formas, pero también implica la configuración de un Estado no solo asentado sobre la propiedad privada, sino que lo ejecute, sino que restaure las sincronías físico-psíquica mundana entre necesidades, deseos y satisfacciones. Y entonces ese Estado es, siguiendo a mi juicio la inspiración estrictamente rousseauiana, es un Estado pedagogo. Porque no es, la economía planificada no es tanto una alternativa, es la forma con la que vamos a generar la abundancia de un deseo reeducado y reproporcionado con unas necesidades que ciertamente ya ni son, ni es deseable que vuelvan a ser las del bruto, sino las de un ciudadano de la nueva patria, y por tanto ese Estado no puede tener ninguna otra finalidad ni ninguna otra legitimación que conseguir el paraíso. Restaurar aquella situación en la que satisfacciones, deseos y necesidades se producían en el contexto de una armonía equilibrada y además en la que no se padecía necesidad, que es el asunto, se ve, ¿no? Se entiende. Entonces, en esta perspectiva, claro, por eso les he dicho antes, va a aparecer, en esta perspectiva, yo no puedo entender las correlaciones entre el Estado y la morfología del sujeto sin incluir la economía como parte intrínseca de lo político. Esto ciertamente no es de matriz aristotélica, y me parece que esto es lo singular. La oikonomía, como saben ustedes, la administración privada, pero en el fondo en Aristóteles siempre está presente, porque el tiempo libre, que va a permitir que los ciudadanos no trabajen y por tanto que lleven una vida libre y por tanto una vida donde la razón se hace principio constitutivo, se requiere el patrimonio de hombres y de bienes que generen esa liberación del tiempo, ese ocio, que es el mismo del que van a disfrutar los mendicantes por su propio voto, pero también por la limosna en la institución que prosigue a ese aristocratismo que es la universidad. Por eso yo y ustedes nos declaramos mendicantes con tan orgullo sano, o sea, tan sano orgullo, y sí, o sea, nosotros eso, y yo mantengo que la universidad es el sitio donde esto sí que es para cortarse las venas, o sea, entender que la universidad es el sitio donde lo que tiene que haber es tiempo libre y ver lo que está pasando hoy. O sea, no, ¿qué le voy a decir? ¿Que tenemos que irnos de la universidad para hacer esto? No, es toda una metáfora. Y él ha dicho, bueno, esto es una sede universitaria, pero sí, no está claro que lo pudiéramos hacer en nuestro sitio. Bueno, bien, no voy a seguir por ahí. Bueno, entonces, claro, dicho esto, ahora, bueno, por supuesto, no voy a entrar en la obviedad de la crisis, de la insostenibilidad del sistema del socialismo totalitario, porque no me interesa, porque lo que me interesa es solo haber mostrado esa línea, que es muy diáfana en su exposición, para acreditar esta otra que no es tan diáfana, que es, bueno, pero es que el mismo impulso, el mismo anhelo, la misma dirección está en las sociedades democráticas capitalistas de este lado del telón. El mismo, la misma pulsión de paraíso, la misma pulsión de reequilibrar un sistema sin padecer necesidad, o sea, sin frustración del deseo, de equilibrarlo entre las necesidades, los deseos y las satisfacciones
con una variación, que me parece que es la variación capitalista. El plano de esa armonía es un plano de saturación. O sea, la propuesta socialista era una terapia disciplinaria del deseo. La propuesta de los estados democráticos occidentales es una satisfacción a demanda sin más umbral que la saturación. ¿La saturación de qué? De las posibilidades histórico-fácticas. Dice, mire usted, pues todavía no podemos ir a la Luna porque eso no está en el mercado. Y si no podemos ir a la Luna porque eso no está en el mercado, pues yo quiero ir a la Luna. ¿Por qué? Y entonces aparece un asunto en el que no me voy a extender, pero luego si quieren ustedes lo podemos hablar. Hay un pasaje de la Ética Nicómaca de Aristóteles muy crucial, a mi juicio, donde él se revela muy griego, y en este sentido poco contemporáneo, que dice: se puede desear lo imposible, pero solo se puede elegir lo posible. Y eso lo hace en relación a la ansia de inmortalidad. Claro, un lector cristiano ya tendría que haber tenido cierta cautela respecto de esa máxima, que en términos de psicología racional es perfecta. Dice, oiga, usted puede desear lo imposible, pero lo imposible solo lo puede leer. Dice, ya, pero es que ese es el problema del punto de vista aristotélico. Es que es un punto de vista con un cierto estatismo psicologista, precisamente porque no tiene conciencia histórica, ni él ni los griegos. Porque con un poquito de conciencia histórica dice, pues mire usted, antes de Cristo desear ciertas cosas era un imposible, después de Cristo es posible. Y por tanto hay un plano que ustedes no terminan de ver, y es un plano en el que hay deseos imposibles que se hacen posibles. El plano de que hay deseos posibles que se hacen posibles significa una amplificación de la elección. Una amplificación de la elección es una amplificación de la libertad. Y bueno, pues desde mi punto de vista, insisto, yo me dedico a la antropología filosófica, es la dinámica, la lógica interna del progreso. Porque eso, en términos teológicos, tiene que ver con que la redención abre una novedad, hace posible un deseo, que no lo era, pero en términos histórico-culturales, pues eso es occidental. Ahora, el mecanismo de la amplificación de los deseos que son posibles es de naturaleza tecnocientífica y mercantil. Es la ciencia, con sus desarrollos tecnológicos, me siguen, ¿verdad? Pero el mercado, sí, ahora se puede ir a la Luna, pero no está en el mercado. No, al menos para el sueldo de un mendicante. ¿No? Entonces, bueno, pues si hay que ser muy rico para ir a la Luna, pues eso todavía no. Y entonces, hasta tal punto me parece que la hibridación estatismo-capitalismo es grande. Me parece que con cierta tardanza el Estado mismo coge la lógica tecnocientífico-mercantil. Porque ahora tus deseos son elevados por el hecho mismo de tu demanda a condición de derechos. Y eso significa que en el contexto institucional nosotros vamos a hacer lo mismo que el mercado ha intentado. Es una forma de capitalismo. Y sin embargo, es una mímesis del capitalismo. Y sin embargo, da lugar a la forma más estatalista y más intervencionista de las variantes posibles de una organización política. Porque ahora si tú, como me contaron el verano pasado, no sé si fue el pasado o el anterior, un colega nuestro me dijo, una universidad española me dijo que en un curso de verano le llegó el listado y esto lo que voy a contar es una anécdota para que descansen, porque esto lo saben todos. Y entonces venía un asterisco, fue a pie de página, y era un curso de verano concertado con una universidad norteamericana, bajó al asterisco y entonces en el asterisco se encontró que la universidad americana le avisaba que ese alumno era gato. Y entonces pues luego especificaba y decía que era gato bípedo, con lo cual no había que hacer modificaciones en el mobiliario de la clase. Y entonces el tío descansó y dijo, bueno, ese gato bípedo es un gato muy evolucionado, o sea, le puedo dar casi, claro, decir gato bípedo significa es magia. Desde el punto de vista de la filosofía cultural es magia. Y yo lo veo así, ya sé que ustedes son carnívoros, pero para mí eso significa
Yahvé dijo luz y se hizo la luz. Y a su imagen y semejanza, yo digo abracadabra y a ti te sale un cáncer. O te miro con mal humor y te hago daño. La tecnología es una mediación en los deseos mágicos. Ahora, no me hace falta hacer mal de ojo. Otra anécdota, cuando yo volví a Murcia después de mucho tiempo, de 20 años fuera, encontré a un montón de chicas que llevaban un lazo rojo en sus cubetillas donde llevaban los niños. Y yo soy murciano de origen, pero he vivido fuera demasiado tiempo para conocer todos los misterios del alma murciana. Y entonces empecé a preguntar, soy antropólogo, y dije, oye, ese lacito rojo y tal. Y entonces me decía, cosas de la abuela y tal. Al final ya una la presioné suficiente y me dijo, son cosas, es para el mal de ojo. Y dije, coño, ¿y cómo funciona el lazo rojo? Y dijo, llama la atención y entonces el primer golpe de vista se va al lazo. Y dije, claro, si yo les quiero hacer a usted mal de ojo de verdad, yo pongo entre mi ojo y ustedes el punto de mira de una repetidora. El armamento es simple mediación respecto de deseos de naturaleza mágica. Yo te miro mal y te voy a hacer un agujero. Es la magia que conmovió a los pueblos americanos precolombinos cuando llegaron los castellanos con el arcabuz. ¿Pero qué pasa aquí? Este tío me mira y me hace un agujero. Sí. Se llama tecnología. Pero esta naturaleza mágica del deseo ha contagiado al Estado. Ahora yo digo gato y mi signo produce lo que significa, según la tradicional definición católica de los sacramentos. Y produce lo que significa porque por mi boca, como en los sacramentos, habla un poder más grande que el mío, que es el del Dios que te perdona el pecado cuando yo te digo que el pecado está perdonado. Ahora habla el poder programáticamente omnipotente del Estado. Y entonces uno dice bueno, oiga, aquí están pasando cosas, ¿no? Y esto tiene su interés, ¿no? Yo no me voy a abundar en este asunto, si a ustedes luego les interesa, lo podemos hablar, pero me interesa mucho ver que el mecanismo de captura del deseo es el mercado, que el Estado mismo sorprendentemente tiene una estrategia de mercantilización diciendo ¿cuántos de ustedes desean ser gato? Es posible. Si ustedes, o sea, la elevación de los deseos a derechos es la forma con la que el estatalismo capitalista reequilibra necesidades, deseos y objetos de satisfacción. Y bueno, y entonces si quieren lo dejamos aquí y prosigo porque no he mirado la hora, pero aquí la tengo que acabar. Bueno, entonces, claro, todo esto, la estrategia de saturación, que es la estrategia capitalista, pasa por unos avatares del deseo humano que tienen, a mi juicio, mucha relevancia política y que se lo quiero contar. Vamos a ver. A mí ahora, desde mi punto de vista, les insisto, yo me dedico a la antropología filosófica, pero ahora estoy prestándole atención al Estado porque estoy escribiendo un libro sobre el sujeto contemporáneo y creo que no puedo escribir un libro sobre el sujeto contemporáneo sin entender qué es el Estado moderno, como me pasa que les dije que ocurría con el ciudadano aristocrático griego. A mí ahora el Estado como un artificio de naturaleza institucional, formal, legal, con procesos de... Esa cuestión para mí tiene importancia, obviamente, pero tiene una importancia, déjenme que lo diga con cariño, secundaria. No digo que eso no merezca la atención y que no merezca una vida entera de estudio. Quiero decir que desde mi perspectiva es un asunto de menor importancia, no tan central. Lo de importancia central es el deseo. Y en este punto no puedo estar más que de acuerdo con aquel sujeto economista y con algunos otros que lo han sugerido. En este punto un pelín de Gramsci nos iría bien. O sea, las transformaciones decisivas en términos históricos son las culturales. Otras cosas que se puedan promover, incitar, catalizar, acelerar, demorar, todo eso está bien, pero pensar que vamos a cambiar la realidad política sin cambiar el corazón de la gente, no sé cómo.
más en concreto les propongo una cosa más práctica, el deseo de la gente, más que, ¿no? Pues me parece una cosa. Bueno, entonces, desde mi punto de vista, Hobbes hoy no me sirve para explicar el Estado contemporáneo, por una sola razón. Hobbes explica, hasta donde yo sé, don Dalmacio nos dará o nos quitará la razón, la formación de lo político del Estado como la superación del estado de guerra. Pero el Estado contemporáneo, que incluye eso, por supuesto, en realidad a mí se me hace comprensible desde la superación no del estado de guerra, sino del estado de necesidad, que es lo que les he contado ahora. Y por tanto, como la institución capaz de generar una abundancia correlativa con la de unos deseos que, y esto es lo importante, ya no están conectados con la necesidad, que es el elemento clave que introduce, porque la estrategia de satisfacción de los deseos por saturación necesita que el deseo haya perdido su proporcionalidad originaria con la necesidad. Porque un deseo que no ha perdido su proporcionalidad originaria con la necesidad, le pasa una cosa: queda satisfecho. Que es lo que intentan todas las disciplinas del deseo terápicas, por ejemplo, la vida monástica. Y en general el cristianismo como terapia y disciplina del deseo. Dice, administrate privaciones voluntarias porque la frustración del deseo forma parte de la corrección del deseo. Entonces, pero claro, eso, nosotros somos individuos, nosotros somos sediciosos ya deseando, no digo ya proponiendo fórmulas revolucionarias de instituciones. Bueno, entonces, si el deseo se desconecta de la necesidad y el deseo no tiene por qué, ahí Rousseau es ingenuo, es decir, el deseo no puede tener con la necesidad una identidad, porque hay racionalidad, porque hay memoria y porque hay imaginación. Y entonces el deseo puede guardar una proporcionalidad libre, que es lo que hace una persona que come cosas que le gustan, pero en la magnitud y en la proporción en la que queda satisfecho el problema de la nutrición. Es muy interesante que la desconexión cultural y antropológica entre el deseo y la necesidad produce un hecho sociosanitario universal en todas las sociedades desarrolladas, y es que el principal estado de enfermedad es la obesidad. Más todavía, ese deseo es obeso de suyo, por excesivo, precisamente, por no atenerse a la necesidad. Esa es la forma obesa del deseo. La forma del deseo, la morfología del deseo capitalista es obeso. Ahora, ¿qué pasa cuando el deseo se desconecta de la necesidad? Que esto, aparte de que se autonomiza, pues pasa que se torna inevitablemente lúdico. O sea, el deseo empieza a fijarse en dimensiones simbólicas, gustativas, estéticas. Es un deseo que Kant describió muy bien en la crítica del juicio estético. Es un deseo desinteresado, pero con el sustrato de las necesidades. Así que espera a que sobrevenga el hambre. Y entonces tenemos una morfología del deseo, claro, tenemos una morfología del deseo en la que ustedes y yo no, porque somos gente ya de una... Pero mis alumnas no beben agua porque tengan sed, beben agua porque el agua es hidratante. No se lo pierdan, es hidratante. Entonces, al ser hidratante mantiene el brillo del cutis, la belleza del cabello, evacúa grasas y toxinas. Y ustedes se ríen porque son personas normales, pero nuestros alumnos lo hacen así, si no, no beberían. ¿En qué momento del día tienen hambre? Ninguno, si beben 2,5 litros al día. No conocen la necesidad, no la conocen. Entonces, ahí se produce un doble juego. No quiero insistirles porque quiero abreviar. Tampoco quiero que la dieta vegetariana le... Uno, la inexperiencia de la necesidad.
el Estado moderno, nuestro Estado, el Estado contemporáneo, este estatalismo capitalista, necesitan que ustedes y yo no experimentemos la necesidad, no padezcamos la necesidad. ¿Qué es en sentido estricto antropológico una necesidad? En sentido estricto, a mi juicio, una necesidad es aquella situación carencial cuya insatisfacción transparenta nuestra condición mortal. Y si estamos en un régimen de superación del estado de necesidad, eso significa que, y esto si nos pasa a ustedes y a mí, porque ya van varias generaciones en Europa, nosotros no hemos experimentado nunca una necesidad. Hemos tenido hambre, hemos tenido cansancio, pero eso no es experimentar una necesidad. La necesidad es experimentar esa privación y que esa privación te transparente tu índole mortal. Y la conclusión obvia de una inexperiencia masiva de la necesidad es la desaparición de la nota de la mortalidad como contenido central de la autoconciencia. Y a este respecto, en el libro voy a proponer que somos la primera civilización post-mortal, o sea, la primera civilización de sujetos que no se definen a sí mismos como mortales, y eso es muy relevante al respecto de la crisis de las religiones como oferta de salvación transmundana. Bueno, podría insistir, pero no. Y además, lo dice Hegel, pero voy a intentar ese. Precisamente porque no experimentamos la necesidad y los deseos se ludifican, tienen una dinámica lúdico-estético-simbólica, es obvio que mis alumnas que se compran zapatillas de deportes Converse no se están comprando un calzado, están comprando otra cosa. Es la dimensión simbólica de ese calzado lo que las lleva ahí, y eso tiene que ver con la captura del deseo, pero tampoco quiero insistir en esa línea. Lo que quiero decir es que si se ludifica, el juego introduce al sujeto en una morfología circular del tiempo, circular y reiterativa, que le ausenta de la horizontalidad de un tiempo lineal y del horizonte, y la muerte deja de estar presente en el orden de la conciencia y se vuelve el game over, el final del juego, y nada más. Un hecho que era irrelevante incluso desde el punto de vista de su comparecencia, porque es insignificante, no significa nada. Y eso es perfectamente coherente con una cultura que afirma de una manera resignada, pero al mismo tiempo hedónica, la finitud de los sujetos. Bueno, pero si eso es así, entonces lo que hay que explicar es cómo en una sociedad, cómo en nuestros sistemas sociales se es capaz de realimentar el deseo, porque nuestro gran problema es la parálisis del deseo. Porque en fin, estoy siendo desordenado, pero estoy siendo desordenado por querer sintetizar. Entonces, déjeme que les diga: comer sin hambre, correr sin necesidad, beber sin sed, esa forma de vida ya la conocíamos. Era el estatuto óntico de los dioses del Olimpo, que además no eran mortales. El paradigma antropológico que hay en ese estatalismo mercantilista es el paradigma olímpico. Deseos sin necesidades, sin proporción libre en relación a las necesidades. Y por tanto, sexo sin necesidad, que como sabemos es la de la especie. Porque el sexo se vuelve lúdico. Igual, ¿se entiende? En esto hay una reposición de la antropología griega. La estima griega del sexo homosexual tiene que ver con esto, con que no es oikía, con que no es productivo, con que no está subordinado, con que es deportivo. Lo que ocurre es que en el mundo griego el paradigma del ciudadano es el guerrero y no el consumidor. Y por tanto la condición de mortal no se erradica del centro de la conciencia, y por eso se definen como mortales. Pero hoy sus alumnos no utilizarán nunca ese término. Dirán otra cosa. Bueno,
Ese encapsulamiento lúdico, sin embargo, es objeto de parálisis. ¿Por qué? Los dioses son muy capaces de comer sin hambre, pero nosotros no tanto. Y comer sin hambre tiene el problema de la náusea, que es la situación a la que lleva un deseo sin necesidades. Y entonces dice, ¿y cuál es el sistema? Corriendo, porque no tengo tiempo y no quiero abusar. Yo le llamo de broma, pero en serio, de broma, pero lo he puesto aquí, o sea que el síndrome de Sísifo feliz. Ustedes sí, todos saben quién es Sísifo, esto pues condenado a subir la roca a la colina, una vida peor, una condena peor que la muerte, una vida ayuna de sentido, pero esforzada. Ya, pero discúlpenme que lo maltrate, sé que ustedes no se merecen esto, pero estoy intentando economizar tiempo. Si a Sísifo le ponemos otro en una colina al lado haciendo lo mismo, ustedes y yo sabemos lo que hace Sísifo: correr para llegar primero arriba. Y ese es el componente que añade la autogénesis del deseo lúdico como deseo competitivo, capaz de dotar a rutinas ayunas de sentido, capaz de dotarle, sin embargo, del placebo del sentido, que es el éxito, y que se ha metido en la propia carrera universitaria con el rollo de los sexenios y sus artículos y sus percentiles. Yo, como soy objetor de conciencia, no he hecho nada de eso, se lo puedo echar en cara a ustedes, que como no son objetores de conciencia, colaboran con el establecimiento de semejante sistema que es el malogramiento y la perversión de... Bueno, no quiero volver a lo de pero, y ahí se ve cómo la captura del deseo es mercantil y es capitalista. Y entonces, y acabo, porque mi tesis final es dura y no quiero perderme. Si esto era así, la pista que les doy, estoy maltratando el final, pero Anthony Giddens, que saben ustedes, el teórico de la tercera vía y el inspirador de Tony Blair, dice en uno de sus libros, me parece que lo llama Un mundo desbocado, una cosa así, dice, es curioso cómo en la medida que hemos conseguido emancipar a todas las sociedades europeas y emanciparlas de las tradiciones y de las restricciones coercitivas, hemos visto florecer de una manera epidémica las adicciones. Claro, la lógica es perfecta. Él se sorprende, dicen, pero ¿cómo, si les hemos dado la libertad, cómo automalogran la libertad? ¿No? Porque él dice, la adicción no es más que una forma de tradición subjetiva. Es el sujeto que se da a sí mismo una restricción coercitiva en virtud de sus propios hábitos, no en los virtudes de sus... Claro, ese es su punto de vista. Desde nuestro punto de vista, es que las tradiciones eran las que mantenían a salvo a los sujetos de esas comunidades de las adicciones, precisamente porque establecían periodos de privación, límites, ritmos, secuencias. Si no hay que comer carne los viernes de Cuaresma, pues uno tiene que ser un poco menos carnívoro, incluso ustedes, o sea, no se puede, ¿no? Claro, ese asunto es muy interesante, porque cuando un deseo, y todo lo que les he contado depende de que el deseo adquiera la forma imperativa de una necesidad, deseo sin necesidades. Cuando ustedes y yo tenemos un deseo que sin expresar una necesidad cursa con la forma imperativa de la necesidad, eso tiene un nombre, es un capricho. Pero si esa fuerza imperativa no tiene carácter episódica, sino habitual, entonces eso también tiene un nombre, que se llama, en términos morales, vicio, en términos psicológicos, que son los que prefiero utilizar ahora, obsesión. Pero si esa fuerza imperativa que cursa habitualmente con el deseo de esa clase es de difícil control voluntario, entonces eso tiene un nombre que se llama adicción. Y estos 3 grados reproducen los 3 grados de relación con el mal, que la teología tradicional expresaba como tentación, obsesión y posesión. O dicho de otra manera, la resultante antropológica de todo este asunto es que nosotros quedamos poseídos por el complejo institucional del estatalismo capitalista, y que esa posesión
es la forma efectiva con la que se clausuran los horizontes biográficos dentro de los deseos que pueden ser satisfechos por los desarrollos tecnocientíficos, por el reconocimiento de derechos y servicios estatales o por el consumo en el mercado. Pero la posesión tiene varios problemas. El verbo posesión en castellano es muy... La posesión posee. O sea, el que posee está siempre en peligro de ser poseído por su propia posesión. Esto lo cuenta como nadie Hans Christian Andersen en Las zapatillas rojas. Como tú desees demasiado intensamente algo, el que queda poseído es el poseedor y no el objeto de la posesión. Pero además tiene otro asunto. Concede al objeto de la posesión, en tanto que posee al poseedor, le da características personales. Si quieren ustedes, lo voy a decir en términos informales, le da naturaleza demoníaca. Porque la posesión tiene un sujeto en la teología antigua. Y entonces, y no me quiero poner apocalíptico, porque no lo voy a proponer en términos estrictos, no voy a proponer que ónticamente hablando el estatalismo capitalista sea demoníaco, no, pero tiene carácter personal. Y le aseguro que cuando llegué a ver esto, me dieron escalofríos la representación del Leviatán con un cuerpo compuesto de un montón de cuerpos, porque eso me parece que ha llegado a ser el Estado, pero no como superación del estado de guerra, sino como superación del estado de necesidad. O sea, la forma contemporánea, histórico-cultural contemporánea del paraíso. O sea, la mejor versión del infierno de la que estamos siendo capaces en este desarrollo histórico. Muy bien, pues ha sido un placer. A pesar de ser ustedes carnívoros, me han atendido con mucha consideración y amabilidad, así que se lo agradezco mucho y no sé qué tiempo es y prefiero no mirarlo.